Bueno, no sé cómo versa esa solicitud para que no se inscriba. Desconozco, sí escuché en las declaraciones que se había solicitado que se informara al Tribunal Supremo Electoral del proceso que se estaba ventilando, pero no lo escuché como una manifestación expresa de petición de no inscripción de candidatura. De hecho, ni siquiera procede, si esa fuera la intención, no procede legalmente así. Tendría que el señor Silva estar condenado con una condena firme, no una condena en primera instancia, sino que si apelan, porque si fuera condenado, pues obviamente sus defensores van a apelar y tendría que la Cámara confirmar la condena y si luego interponen la casación, pues tendría que la Sala de lo Penal confirmar también la condena para que ésta quede firme y de esa manera inhabilitarlo en sus derechos de ciudadanía o ciudadanos o políticos para que pudiera ser objeto de sufragio pasivo, es decir, objeto de participar en las votaciones como candidato a diputado, ¿verdad? Yo creo que más si la intención fuese la nulidad de la inscripción, que todavía no se ha dado, entiendo yo, de ningún participante por la planilla de ese partido político de nuestro tiempo, estaría más clara quizás una posible vulneración en tanto era candidato a alcalde y por eso fue votado en las internas de su partido, que por este proceso penal. Eso de verdad yo no lo veo probable, ni, es decir, es posible, pero no lo veo probable. Por otra parte, pareciera una estrategia ya más política que jurídica, porque incluso jurídica hasta me parece una exposición que hizo innecesaria el defensor del señor Silva, pero bueno, ahí cada quien, quizás en la realidad él sí se siente amenazado, pero es que eso es un tanto extraño porque pues, todos los abogados hemos litigado históricamente desde que somos abogados a pesar del sistema en contra de muchos temas, de corrupción, de inefectividad, de retraso injustificado. Es decir, y no con esto digo que todos los jueces lo son, pero yo creo que no es un secreto que digamos que nuestra justicia siempre fue catalogada por mucho tiempo por lenta, ineficiente y por corrupta. Entonces, eso tampoco es que todos los jueces son así, pero tampoco es que esté depurado. La suerte de depuración, lo digo entre comillas, que hubo de jueces, nos dejó con algunos o con muchos o con igual cantidad de jueces que muchos sospechamos de su imparcialidad y de su objetividad o de, incluso en algunos casos hasta de corrupción, y nos quitó jueces que nosotros los conocíamos los litigantes por jueces muy buenos, muy capaces, muy experimentados. Es decir, eso no fue una depuración de corrupción y no nos garantiza que ahora estemos mejor, ni tampoco que estemos peor, ¿verdad? Sino que nos garantiza que como litigantes seguimos luchando a pesar del sistema siempre. Entonces, venir a decir que no hay garantías lo siento, un tanto ofensivo para todos los demás que litigamos en esta área, que sabemos cómo es, ha sido así siempre. Uno llega esperando que le apliquen la ley siempre y hay sorpresas en algunos lugares. No podemos demostrar por qué situación, porque por lo menos yo no ando tratando de corromper funcionarios, entonces generalmente los que tienen las pruebas de este tipo de casos de corrupción judicial, pues son los que corrompen, ¿verdad? Hay un corruptor y un corrompido, que es generalmente el funcionario judicial. Entonces, a mí sí me parece que fue una estrategia más política que jurídica y porque en realidad esta es la campaña que tiene ese partido político, un partido político que no conocen en El Salvador y que tienen un diputado que intentan mantenerlo y pues esto perfectamente, gane o pierda, yo creo que está haciendo crecer políticamente al señor Silva. Me parece que en cualquier escenario siempre se va a ver como David contra Goliat y que por eso él siempre va a salir ganando, aún y a pesar que sea condenado, digamos. Y en cuanto a la responsabilidad civil por el daño o por el delito cometido, es decir, que hay una petición de una reparación de $50,000 que se mencionó que van a ser 100,000, ya no 50,000, no funciona así tampoco. Con relación al tema civil, ya en cuanto a la indemnización y todo eso que entendemos nosotros como indemnización, hay que fundamentarlo. Cuando usted pide $1,000, usted documenta que ha tenido de daño $1,000. No es que yo llego a pedir $1,000,000 y $1,000,000 me van a dar. Me van a dar, si acaso hay una condena, lo que yo haya respaldado como daño ocasionado por el delito. Si yo no fundamento, si yo no respaldo, si yo no demuestro que he tenido un daño, pues no esperemos $50,000, ni tampoco $1,000,000, ni tampoco $3,000.
Entonces el juez va a hacer, para que no se preste, si hay una condena, que no se dé esa cantidad que se ha pedido, que no se vaya a considerar que es corrupción judicial, porque aquí es bien fácil y tenemos la mala costumbre que, a pesar de que yo sostengo que tenemos todavía mucha corrupción en el órgano judicial, pero aquí lo más fácil debido a eso es que del árbol caído todos queremos hacer leña. Entonces echémosle la culpa al juez. El juez es corrupto, el juez es vendido, el juez es prestado, no quiso dar, o si dio, no dio lo que yo pedí. Y si, es decir, por ejemplo, ahora están hablando de que no hay garantías, pero en el pasado este mismo partido político se vio beneficiado de una actuación selectiva tanto de la Fiscalía General de la República como de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional. Este mismo partido se vio beneficiado por ese tipo de corrupción. Ahora la denuncian. Aquellos que en el pasado celebraron ese tipo de corrupción, específicamente en el caso de este partido, hoy son los que se rasgan las vestiduras. Es una hipocresía de alto nivel, en mi opinión. Llama la atención también que la jueza haya permitido que varios youtubers y creadores de contenido hayan entrado y hayan grabado en vivo la audiencia. Usted podía entrar si no fuera periodista. Cualquier persona puede presenciar cualquier tipo de proceso penal en cualquiera de sus fases porque el proceso penal es público. Cualquier abogado puede ir y ver un proceso penal para ver si se muestra parte porque el proceso penal, por regla general, es público. Hay reserva que en automático se otorga porque la ley ya lo concede en los casos en donde hay mujeres vulneradas por cualquier tipo de violencia. En automático hay reserva en esos casos. En otros más hay reservas arbitrarias, desproporcionadas, porque la pidió Fiscalía, porque la concedió el juez, pero no tienen ningún tipo de fundamento. La regla general es que el proceso penal es público. Entonces puede entrar cualquier persona, así no sea periodista, es decir, cualquier persona que quiera presenciarlo puede entrar. De hecho, hay estudiantes de Derecho que cuando ya se gradúan y están realizando sus prácticas jurídicas, o en algunos casos porque simplemente quieren aprender cuando son estudiantes, van y piden permiso para ingresar a las audiencias y las miran en el desarrollo de las audiencias. Yo me he ido a meter a audiencias en donde no soy parte solo para mirar. Es decir, eso no tiene nada de astral. De hecho, yo, pensándolo bien, hasta aplaudo la decisión que se le haya dejado ingresar a cualquier persona que quisiera ingresar, porque en el pasado lo que hemos tenido es jueces utilizando disposiciones legales que no les amparan un tipo de reserva solo para evitar que los medios ingresen. Y lo digo porque estuve en un proceso, de hecho fue el de Tony Saca, en el que no dejaron en cierto momento que ingresaran los medios, amparándose en el artículo 23 de la ley de lavado de dinero, que no aplicaba bajo ninguna circunstancia a que se concediera una reserva del tipo que se dio en ese momento, pero se dio y todos la cumplieron. Entonces, si yo critiqué en el pasado, de hecho, si es que, ¿por qué reserva? Si es que todos tenemos derecho a saber qué pasa y no lo veo mal, de hecho lo veo muy bien por parte de la jueza haber tenido el valor de ingresaran y hacer esto completamente público.